Bueno, pero les confieso que es un tema que a mí me apasiona mucho, lo que vamos a leer hoy y estudiar. Ustedes saben que yo soy un fanático siempre de fomentar la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, mi madre decía que leer la Biblia es como el rascarse. Digo, ¿cómo como el rascarse? ¿Sí vio cuando uno se empieza a rascar? Le pica todo. Entonces es cuestión de empezar. Sí, da más ganas, ¿no? Entonces es cuestión de empezar. Y uno le va tomando el gustito. ¿Por qué? Porque uno comienza a ver cosas realmente inéditas, tremendas. El privilegio más grande que tuve en mi vida fue comprar mi primera Biblia. Yo tenía siempre el deseo de tener una linda Biblia, porque siempre tenía Biblias prestadas, a veces de mamá, y bueno, el primer pesito que tuve, me fui a la librería evangélica y me compré una Biblia con cierre. Oh, chocho con mi Biblia con cierre. Y antes teníamos el gusto de salir con la Biblia en la mano. Y bueno, todos sabían que andaba con una Biblia porque era un creyente. Hoy en día andan tantos con Biblias y con lamentablemente no muy buen testimonio, y hay doctrinas también que están fomentando la Biblia, pero la tuercen y a veces, bueno, uno no sabe qué hacer. ¿Cómo? Está al máximo, pues y rebota y se escucha mucho afuera, por eso. Bueno, voy a tratar de estar más cerquita del micrófono. Bueno, por eso la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, en ella, ¿cómo termina Juan, el Evangelio de Juan? Dice, porque en ella dan testimonio de mí, del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, alguien dijo, nos aleja del pecado. Y si la palabra de Dios no nos aleja del pecado, ¿saben lo que va a pasar? El pecado nos aleja de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que su palabra nos santifica. En un sentido muy práctico, el Señor Jesucristo manifestó eso. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, hasta el versículo 36. 24 de Mateo, versículo 36. Espero que el Señor me dé, digamos, discernimiento para poder expresar en esta mañana lo que necesitamos cada uno de nosotros. Mateo 24, 36. Dice así, hablando el Señor Jesucristo de su venida en gloria. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bueno,
dijimos hasta el 47, verso 47. De cierto os digo que sobre todo su bien le pondrá. Hasta aquí nomás, por ahora, en la lectura de la palabra de Dios. Ustedes saben que, pongámonos en la escena de ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo expresaba estas palabras, y se las estaba expresando al grupo más íntimo que él tenía, que eran sus apóstoles, y a los que él llamó para testificarle, y los estaba instruyendo acerca de este tema específicamente a ellos. El Señor Jesucristo tenía con ellos una situación de discipulado muy especial. Dice el Señor que los llamó para que estuviesen con Él, para que le escuchasen, pero también para que le viesen su conducta y su comportamiento y que luego testificaran de Él después de su partida. El Señor Jesús tenía por lo menos tres temas fundamentales para sus discípulos, que siempre los estaba instruyendo, era algo personal para ellos. Primeramente, era en cuanto a la necesidad de que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. A ellos les costaba entender esa verdad, no comprendían, pensarían seguramente que eso sería una especie de parábola, metáfora, porque ¿cómo iba a morir el Hijo de Dios al cual le habían visto? Porque en este tiempo, en este momento, el Señor era casi al final de su ministerio. Cuando el Señor había hecho tantas sanidades, no había persona enferma que Él no pudiera sanar. No es que sanaba algunas enfermedades, a unos sí, a otros no. Él sanaba todo tipo de enfermedades. Le habían visto al Señor Jesucristo a realizar milagros maravillosos de alimentar una multitud con unos pocos panes y pececillos en 2 oportunidades, algo que quedaron asombrados. Le habían visto al Señor Jesús caminar sobre el mar. Le habían visto al Señor Jesús resucitar a muertos. El último era a su amigo Lázaro, que hacía 4 días. ¿Cómo es que Él iba a morir? Sin embargo, Él les anunciaba esa realidad y que después iba a resucitar. El otro tema era este justamente, que es en cuanto a su venida en gloria. El Señor Jesús les estaba anunciando que Él se iba a ausentar por un tiempo, pero no le dijo cuánto, y que tenían que estar preparados para cuando Él viniera. En esa situación, los discípulos, como sabían que el Señor Jesucristo era el Mesías, porque lo habían declarado, tú eres el Mesías, profetizado en las Escrituras, anunciados por los profetas y que iba a establecer el reino a Israel, ellos estaban seguros que iba a estar estableciendo el reino de Israel en ese tiempo. Y por lo tanto, entre ellos tenían esa seguridad, esa tranquilidad de que estaban al lado de aquel que los iba a liberar de cualquier situación de los enemigos del imperio que los estaba dominando en ese tiempo, que eran los romanos. Así que se iba a erigir Él en un momento a otro como el Rey de Reyes, sojuzgaría a la nación que lo estaba oprimiendo y por lo tanto ellos serían copartícipes en el reino. Entonces tenían tanta seguridad de ellos que en muchas oportunidades ellos discutían entre sí quién iba a ser el más importante en ese lugar. Y el Señor, creo que lo comentamos en otra oportunidad, en varias oportunidades, por lo menos 4 veces se registra en los evangelios que el Señor tiene que corregirles ese terrible sistema que ellos tenían de quién iba a ser más importante. Tal es así que la última enseñanza que el Señor Jesús tuvo antes de ir a la cruz fue justamente cuando llegaron al aposento alto para celebrar la cena del Señor o la cena pascual, la última cena pascual, y en vista de que en la costumbre de aquel entonces uno de ellos o un sirviente tomara un lebrillo o una palangana con agua y lavara los pies polvorientos del camino donde venía, nadie lo hacía porque nadie quería ser siervo de otro. Entonces el Señor tomó el lebrillo, tomó la toalla y le lavó los pies, incluso a Judas. Así que Él estuvo enseñando, o sea, estas 6 enseñanzas fueron las lapidarias para el Señor, para los discípulos, y ellos se acordaron toda su vida de eso. Las cosas que escucharon ellos y aprendieron del Señor, muchas no la entendían, pero el Señor Jesús le dijo eso. Ahora no lo entienden, pero lo entenderían después. ¿Cuándo?
cuando el Señor se fuera, completara toda su obra y descendiera el Espíritu Santo. Muchos se ríen y se burlan del Espíritu Santo. Yo he escuchado a locutores en radio, televisión, radio, que se burlaban de eso. La persona de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es Dios. Son dos personas que no se ven, el Padre y el Espíritu, y una visible, que es Cristo, Dios. O sea, Jesucristo es Dios mismo. Por eso cuando, esto es entre paréntesis lo que vamos a tomar hoy, por eso cuando el Señor en el libro de Génesis nos dice que fue creado el hombre a su imagen y semejanza, el hombre también es un ser semejante a Dios, es un ser tripartito, así como Dios es tripartito, la persona de Dios tripartito, el ser humano también es tripartito, es el alma, espíritu y cuerpo. Dos personas invisibles, y una visible, que es el cuerpo, por la cual nos relaciona. Por eso nos habla de la semejanza que tenemos a la persona, a la creación de Dios. Volviendo al tema, los discípulos estaban allí con el Señor Jesucristo y no sé, alguien sacó un tema, uno de ellos, uno no dice quién, y caminando por la ciudad de Jerusalén, ya en los últimos días de su ministerio, uno de ellos le dice: Maestro, mira, Señor, el templo de Jerusalén era fastuoso, por lo que se supone, no hay fotos, porque quedó totalmente arrasado en el año 70 después de nuestra era, cuando Tito arrasó el templo, tal cual el Señor lo había profetizado, y vemos aquí también que esto lo está profetizando, no iba a quedar piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén, adornado, hermoseado por el rey Herodes, era fastuoso, eran varios edificios en uno. Y ellos se asombraban de la construcción de ese templo. Entonces, ellos estaban caminando por allí y le dicen: mira, Señor, qué templo, qué construcciones. La gloria y el orgullo de los judíos era ese templo. Para ellos el templo, y hasta el día de hoy, sigue siendo el lugar central donde ellos se van a congregar. Por la gracia de Dios no quedó nada. Y así tampoco quedó nada muchos lugares emblemáticos donde el Señor Jesús estuvo, y ciudades donde el Señor Jesús estuvo porque fue arrasada, y hay lugares que no se saben dónde están. Eso supongo debe ser una situación preparada por el Señor, porque si muchos de esos lugares estuvieran levantados, sería motivo de idolatría y sería motivo de fetichismo para el pueblo judío. Tal es así que en el lugar donde suponen algunos que Jesús fue puesto en la tumba, han hecho una cripta religiosa de la Iglesia Popular inmensa sobre ese lugar. Lugar donde van a venerar, pero no se sabe si ese es realmente el lugar, se supone que no. Pero bueno, se imaginan ustedes que hubiera sido, si estuviera el arca de la época de Moisés, si estuviera el tabernáculo, sería adorado, cuando Dios hizo destruir todas esas cosas para evitar así la idolatría. Por lo tanto, los discípulos estaban asombrados y le dicen al Señor: mira, Señor, qué cosa maravillosa, qué fantástico este templo. Y allí fue cuando el Señor le expone esta situación de tener cuidado, porque ese templo iba a ser destruido. Imagínense ustedes la sorpresa de los discípulos. La pregunta, cuando los discípulos escucharon esto, fueron triples. Dice: ¿cuándo iba a ser eso, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser destruido? La otra pregunta era: ¿cómo sabía que iba a ocurrir? ¿Cómo sabrían ellos que iba a ocurrir la destrucción de ese templo? Y en tercer lugar, ¿cómo sería el fin de los tiempos? Porque el Señor estaba anunciando también el fin de los tiempos. Las profecías tienen una doble aplicación, una inmediata y otra mediata. Generalmente se cumplía en el tiempo del profeta una, para saber que la mediata, o sea, lejana, también se iba a cumplir. Esa es la certeza de un profeta verdadero. Así que Jesús enumeró varias referencias a estas preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Una de las referencias que mencionó fue los días de Noé, así como en los días de Noé, para indicarles qué cosa: el estado moral y espiritual de la humanidad en el momento en que sucedería todas estas cosas. Aclaremos que las señales
referentes al advenimiento del Señor Jesucristo en gloria, son estas que estamos viendo, ocurrirá en un tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que aclararlo. Este no es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia que está hablando el Señor Jesucristo, o el rapto, sino el advenimiento en gloria. Pero los acontecimientos entre un hecho y el otro hecho son apenas 7 años, de acuerdo a las profecías antiguotestamentarias. Los acontecimientos van a ser muy similares en el mundo y las cosas que se van preparando, los eventos que muchos llaman señales, son muy parecidos uno de otro. Por eso es que podemos traer también a colación que antes del arrebatamiento estas cosas van a estar preparándose para el advenimiento en gloria del Señor Jesucristo. Ahora, este advenimiento en gloria tiene como motivo exaltar la persona del Señor Jesucristo y de poner todas las cosas en orden. Por eso el Señor Jesucristo tenía que enseñarles a sus discípulos esa humillación, esa humildad que deberían tener para que el Señor los exaltara. Así como el Hijo fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y esa exaltación se verá cuando Él venga en gloria a establecer su reino en la tierra. Esto es un hecho lapidario. Así como existió los días de Noé, así como existió un diluvio, así existe también ese advenimiento. Eso lo declara el Señor Jesucristo. Así que los eventos señalados por el Señor Jesucristo, marcan la cercanía de este acontecimiento. Ahora, nosotros tendemos a pronosticar, ahora ya no tanto, porque hubo tanta desilusión en muchos predicadores que anticipaban el advenimiento y el fin del mundo. Y ustedes deben haber visto en tal año y que iba a pasar esto, en tal año, todo eso quedó totalmente de nada y totalmente en agua de borrasca porque no se cumplieron. El Señor no señaló el día y la hora de su venida en gloria, simplemente los acontecimientos, que serían muy similares a los de Noé, nada más. Ahora, ¿por qué motivo debe haber ocultado el Señor ese acontecimiento? Lo dejo pensando. Yo creo que eso está oculto, así como el Señor ocultó también el día de nuestra partida. ¿Qué pasaría si nosotros supiéramos el día y la hora de nuestra partida de este mundo? ¿Cómo viviríamos? Algunos desenfrenados, van a pasar 40 años. Otros angustiados, van a pasar 4 días. El Señor tiene velada esa llegada en gloria, así como tiene velada también la partida de cada uno de nosotros a su presencia. Así que no sabemos qué cosa va a ocurrir primero, si nuestra partida a la gloria con Él, o rapto con la iglesia, o nuestra partida y la experiencia del sepulcro. No lo sabemos. Pero sí, el Señor está estableciendo acá una cosa tremenda, importante, y que es velar. Todos sabemos lo que significa velar, ¿no? ¿Qué es velar? Estar despierto. Bueno, el diccionario dice, es estar despierto en tiempos que tenemos que dedicar al sueño. Así dice el diccionario, hombre. O sea que el mundo entero, indudablemente, está durmiendo. La Biblia dice más, el mundo entero está muerto en delitos y pecados. Así que tenemos que considerar la segunda venida del Señor Jesucristo en una actitud de velad. Dice, velad, porque no sabéis, velad. Ahora, pero este velar tenemos que hacerlo con conocimiento, con causa, con motivo. Y esa palabra de Dios dice, más cuando veis que aquel día se aproxima. Hermanos, estamos más próximos. Así como estamos más próximos para el día de la muerte, estamos más próximos para el venimiento del Señor. El Señor puede venir ya porque los eventos o señales, como dicen algunos, ya están todos cumplidos. Pedro dice, el hecho que no haya venido el Señor
es por un motivo, porque alarga los tiempos por misericordia para que los hombres reconozcan y acepten la salvación. ¿Qué hubiera pasado? Ayer estaba escuchando a un querido teólogo, se llama Francisco Lacueva. Él dice, bueno, se salvó su vida, hace 60 años atrás tuvo una situación de muerte que el Señor la salvó. Y gracias a eso, el Señor le libró porque después pudo conocer a la salvación. Era un ex cura, muy famoso en España, porque si no hubiera estado hace 60 años todavía en el infierno. Entonces el Señor por algo me libró de esa situación. Así que por algo el Señor no ha venido todavía. Quizás, no sé, el Señor te está dando una oportunidad. Una oportunidad para que aceptes y creas en Cristo, porque Él va a venir o Él va a llamarnos. ¿Por qué velar? ¿Por qué les pudo haber dicho velad, velad? Fue una expresión fuerte. También les dijo en otra oportunidad, orad. Son dos cosas que van en forma simultánea. Pero nosotros tenemos que velar por varias razones. En primer lugar, como ya dijimos, por los peligros del presente. Vivimos en un tiempo presente, peligroso, que no sabemos el día y la hora en que partimos. Mucha gente dice, soy joven, tengo mucho para disfrutar. En estos días pasados, con el fin de año, en casa tuvimos un poquitito de angustia, porque un alumno de Patricia, un joven de 17 años, sentado en su casa el 31 de diciembre, murió de un paro cardíaco, que no se explica qué pasó. No tenía soplo, no tenía antecedente, murió sentado. Y una jovencita, también de otra escuela, de 18, no tenía 17 años, falleció de un cáncer en menos de un año, justo para Navidad. La vida está en un hilo desde que venimos a este mundo. Por eso la importancia de tener conocimiento de las cosas de Dios y saber que el velar es muy importante porque nos tiene que encontrar preparados. El mundo se prepara para vivir muchos años. La ciencia está buscando, no en vano, muy bien, para que el hombre viva, y la mujer, por supuesto, el ser humano viva mejor, pero por sobre todas las cosas viva muchos años. Pero no se prepara para la eternidad, que es un hecho que nosotros sabemos que tarde o temprano tenemos que enfrentar. La Biblia dice en Hebreos, está establecido a los hombres una cosa, que mueran. Pero ¿sabe una cosa? Hay una segunda parte del texto. Y después de esto, el juicio. Así que hay un juicio. Hay una muerte, como es evidente, sabemos todos que algún día tenemos que partir, pero también tenemos que saber que habrá un juicio. Y ese juicio estará presentado delante del Señor. Así que tenemos que estar preparados, velando, por esta razón. Porque el futuro es incierto, el presente es incierto y el futuro también es incierto. Por otra cosa, también los creyentes, los no creyentes, cualquiera, tenemos que saber que somos muy frágiles. La Biblia al Hijo de Dios lo cataloga como una oveja. Somos ovejas de su prado. La oveja, la característica que tiene es que es un animalito que no tiene orientación si no es a través del pastor. Se desorienta fácilmente. Y también es un animalito totalmente indefenso. Depende pura y exclusivamente de su pastor, su seguridad. Entonces, ¿qué hemos de velar? ¿Por qué hemos de velar? Justamente por estas situaciones. Tenemos que velar por nosotros mismos, por esa naturaleza que tenemos tan frágil que nos hace pensar y creer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que somos fuertes y firmes. Tenemos que velar por nuestro propio orgullo, porque ese orgullo nos hace engañar a nosotros mismos. Tenemos que velar por esos pensamientos que nos llevan a traicionarnos y a hacer creer las cosas que no son verdad. Tenemos que velar para fortalecernos. Y para fortalecernos, el Señor nos ha dado un medio y es la oración. Pero esa oración tiene que estar dirigida y gobernada por el Espíritu de Dios.
El que no tiene el Espíritu de Dios no puede orar a Dios porque no llega a Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino es a través de aquel que tiene el Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios. Así que tenemos que fortalecernos orando. Tenemos que fortalecernos adorando. Ustedes saben que el Hijo de Dios, el creyente, por naturaleza es un adorador. ¿Un adorador de quién? De Dios. Cuando nosotros tenemos que compararnos con un creyente, digamos, fiel, con un creyente que sea idóneo, con un creyente que sea correcto, fuera del Señor Jesucristo, tenemos a Abraham. A Abraham en la Biblia se lo llama el creyente Abraham. La primera vez que se menciona la palabra creyente en la Biblia es referente al profeta o al patriarca Abraham. Este hombre era un adorador de Dios, lo conocían como el adorador. Cuando él salió de la tierra de Ur para ir a Canaán, en el lugar donde se establecía por un tiempo, él levantaba un altar. Y ustedes saben qué significa eso. Era un lugar de adoración. Así que el creyente tiene que fortalecer su vida en oración, en adoración y en comunión y congregación, y congregacionalmente. Porque nadie puede crecer solo, aislado, fuera de la congregación que Dios ha establecido, que es su iglesia. Y yo lo suelo comparar con ese ejemplo que tantas veces hemos escuchado de muchos hermanos de muchos años. Es como cuando un brasero, tomamos una brasa que está encendida, la apartamos. ¿Qué pasa con esa brasa al poco momento? Se va a apagar. Pero si la queremos volver a reavivar, la tenemos que poner en el brasero. Solo, queridos, no crecemos, solo no los alimentamos. Yo sé que muchas veces se dice sí, pero en la iglesia hay tanta gente con mal testimonio, con hipocresías. Miren, hermanos, la iglesia es como un hospital. Atesora personas de toda naturaleza y con todas las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Si nos miramos unos a otros, vamos a encontrarnos debilidades permanentemente. Y así como vemos las debilidades de los demás, también los demás seguramente ven nuestras debilidades. Dios no llamó a personas perfectas a formar su iglesia, sino que justamente llamó a pecadores. Que seguimos con ese lastre de pecado, a pesar de que la obra de Cristo nos ha limpiado y nos ha santificado, porque la obra de Cristo es perfecta y no hay necesidad de hacer ninguna obra para perfeccionarla. Delante de Él ya somos salvos, somos perfectos. Por algo se han escrito las epístolas y la palabra de Dios, para perfeccionarnos, para corregir todas aquellas cosas que tenemos que corregir. Así que este es el peligro que tenemos cuando no velamos ni oramos. Hay una iglesia en Apocalipsis a la cual Juan, por orden del Señor Jesucristo, le escribe y le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero no sabes que eres un pobre, desventurado y miserable. Muchas veces nosotros pensamos que somos ricos, que no tenemos necesidad de nada, que no tenemos necesidad de nadie. Pero ¿saben una cosa? Ese pensamiento, incluso la iglesia que piensa así, los miembros que piensan así, ya han caído en pecado. Por eso el Señor le dice: ¿sabes por qué piensas así? Porque has dejado tu principal amor. ¿Cuál es el principal amor? Jesucristo. Así que, hermanos queridos, velemos y oremos para que el Señor no nos desapruebe como los desaprobó a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis, cuando le dijo estas palabras. Y además tenemos que velar y orar. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Si el Señor Jesús lo dijo, es porque realmente tenemos esa necesidad principal. Así que los eventos, como dijimos, que se presentan, indican aquí el tiempo de su venida. Si estamos en esa expectativa, podemos decirles a los demás que la segunda venida de Jesucristo es una realidad. Tienen que ver en nosotros un cambio de vida. Tiene que haber un propósito de servicio. Y ese cambio de vida y ese propósito de servicio va a enumerar a los demás para realmente
hacerlos sentir de que Jesucristo viene. Porque no solamente las palabras y el mensaje, sino la vida cambiada es la que transforma también la que da el mensaje. Bueno, aquí en Mateo 24 nos habla entonces, en el verso 38 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y verso 39, que hemos leído, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Se los llevó a todos. Hermanos, yo sé que, como dijimos en un principio, a veces dormimos. El mundo está dormido. El mundo no entendió. Yo no sé si ustedes recuerdan en el capítulo 6 de Génesis cómo fue el hecho del diluvio. Cuando el Señor les dice a Noé que construya un arca, bueno, el arca para construirlo tardó, ¿saben cuántos años? ¿Cuántos años tardó? 120 años. Claro, la gente en ese tiempo era muy longeva, muy longeva. Y cuando llegó el día que terminó el arca, el Señor le dijo en forma sin previo aviso a Noé, entra tú con tu familia. Sin avisarle un día antes, no, el mismo día le dice, entra con tu familia. Entró con la familia al arca. ¿Comenzó a llover inmediatamente? No, tardó 7 días en venir la lluvia. Así que estaban ahí adentro, 7 días encerrados. ¿Se imaginan las burlas de lo que estaban alrededor? En un lugar donde un barco como ese o una nave como esa no tenía sentido porque no era zona del río ni del mar, por lo tanto las burlas serían increíbles. Un día no pasó nada, 2 días, 3 días, allí estaban encerrados. No notamos que Noé ni la familia se hayan puesto nerviosos, ni se hayan importunado porque el sol seguía, no había nubes, en ese entonces no llovía, nunca había llovido, pero llegó el 6.º día y no pasaba nada. Sin embargo, Noé firme estaba allí esperando la voluntad de Dios que se hiciera. No sabía en qué momento iba a caer la lluvia. Cayó en el día en que y la hora donde no lo esperaba. ¿Qué imaginan que debe haber pasado fuera del arca? ¿Qué les parece? Cuando comenzaron las cataratas, dice la Biblia, de los cielos comenzó a caer como cataratas el agua. Al principio deben haber caído algunas grandes gotas. ¡Qué sorpresa! Inmediatamente los ríos se anegaron y se inundó todo el mundo. La sorpresa y la angustia de aquella gente. ¿Qué estaban haciendo esas personas allí afuera? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, la vida normal. No había ninguna señal, nada raro. Así pasó también, dijo el Señor Jesucristo, cuando fue los días de Lot. Cuando Lot estuvo en Sodoma, lo que cuando leemos las Escrituras sabemos, y creo que esto es un hecho muy conocido, cuando el Señor advirtió a Lot salir de Sodoma porque iba a ser destruida por fuego. Inmediatamente cuando salió Lot, cayó el fuego. Nadie le creía a Lot, ni aun sus propios yernos le creían lo que iba a pasar, porque creían que estaba loco. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una frase muy característica que el Señor usaba para sí mismo. Por eso está en la Biblia con mayúscula, porque habla de sí mismo. Así que nadie sabe. Ahora, es una frase fantástica, dice el verso 36. Nadie sabe, solo mi Padre. Es llamativo que si Jesucristo es Dios, ¿cómo es que Él no lo sabía? Esto nos habla a nosotros de la sujeción de lo que el Señor Jesucristo hizo. Se sujetó tanto a su Padre, es un misterio para nosotros. Él vino como siervo, Él como Dios sabía perfectamente las cosas y tenía la potestad de hacer lo que quería, porque Él era el creador de todo, el Señor Jesucristo, estaba en la creación. Dominaba los vientos, la mar, la enfermedad, manifestó todo. Sin embargo, en cuanto a esta situación, Él
se despojó, dice la Biblia, de estas situaciones que eran inherentes solamente al Padre. ¿Y qué? ¿Él mintió cuando dijo solo mi Padre? ¿Le ocultó la verdad? No, se sujetó como siervo al Padre, de tal manera que él mismo se sujetó a no saber esta realidad. Se despojó de esos atributos que le podían haber hecho saber y decir el momento de que iba a ocurrir. Así que dice el verso 41, 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Imagínense ustedes, yo no sé si hay películas, creo que hay películas, a mí no me gusta ver las películas de este tipo, ni tampoco de la muerte y crucifixión del Señor. Me parece que ninguna marcan realmente el sentido de lo que el Señor quiere decir, porque apela mucho a las emociones nada más. Pero se imaginan, en ese entonces se molía el trigo en casa. Y el trigo y el molino casero era manejado por la fuerza de 2 mujeres. Fíjense ustedes, cuando llegue el Señor, cuando estén moliendo y una desaparezca, ¿dónde está la otra? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues saben lo que ocurrió. Vino el Señor y se llevó a una de ellas. Por eso acá hay una parábola referente a esto. Y vuelve el Señor Jesucristo entonces allí en versículo 42, decir, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, hablando también de un siervo que le fue encomendado una tarea, pero sin embargo uno de ellos fue negligente. Por eso, queridos amigos y hermanos, un día el Señor vendrá, sin previo aviso. Un día tendremos que dar cuenta a Dios, sin previo aviso. Yo he sabido y he tenido experiencia de familiares directos, de personas que han estado muy enfermas. Creo que todos hemos tenido quizás, pensando que van a partir, ya van a partir. Pero ¿sabe una cosa? No parten y esperan. Y cuando parten, una sorpresa. ¿Pero cómo? ¿No sabías que estaba mal? ¿No? Sí, pero no pensé que era hoy. Así va a ser la venida exactamente del regreso del Hijo del Hombre. Los de que están de fuera se van a sorprender. Los que queden se van a angustiar. Van a seguir bebiendo, van a seguir dándose en casamiento, van a seguir en esa actitud totalmente indiferente. Pero lo cierto y la realidad es que Cristo ha venido y se ha llevado a su iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón y la misión de la iglesia? La misma que la de Noé. La iglesia debe estar en el mundo para testificar al mundo y debe advertir acerca del juicio de Dios, porque no solamente serán juzgadas las naciones, el mundo, cada uno de nosotros será juzgado. El creyente, los creyentes como hijos de Dios en el tribunal de Cristo. Y más tarde, los no creyentes, los que no aceptaron a Cristo, serán juzgados por el hecho de haber menospreciado la obra de Cristo hecha a su favor. Cuando el Señor dice, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, y esa sangre no es tenida como valor para la obra santificadora y salvadora, los que no la hayan aceptado serán juzgados para ser condenados. Por eso el Señor les hizo aquí una advertencia de la necesidad de velar y estar preparados siempre, hasta que los planes de cada día para cada uno de nosotros deben estar supeditados para ese momento. Sí, si lo hacemos así, en dependencia de la palabra de Dios y en dependencia del Señor, no va a ser angustiante, va a ser gratificante y va a ser sumamente gozoso. Por lo tanto, yo quisiera que terminemos leyendo 1 Tesalonicenses 5:23. Por favor, 1 Tesalonicenses 5:23 y con esto culminamos. Si alguno está con el micrófono, Esteban, no. Pensé que estaba Joaquín también. 5:23. ¿Ya lo tienen?
pueden tenerlo marcado en sus Biblias también. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser aprobados por el Señor. Que esto sea para nosotros una advertencia muy grande, porque esta es la advertencia y es el propósito también que Dios estableció este libro maravilloso del cual nosotros nos alimentamos, nos fortalecemos, pero también nos gozamos en saber todos estos hechos, aunque parece angustiante para el mundo, aunque no es nada agradable para el mundo, pero sabemos nosotros que si estamos bajo las alas protectoras del Señor, bajo su obra consumada en la cruz, es la que nos protege. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como si fuéramos el propio Hijo de Dios, salvos, libres por la obra efectuada allí. Por esa redención. ¿Qué significa redención? Adquisición que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, hágalo ahora mismo. Porque la palabra de Dios dice que hoy es el día aceptable, hoy es el momento de salvación. Hágalo porque este es el privilegio más grande que puede haber. Hay muchos momentos muy buenos en la vida. El día que nace un hijo, el día que se casa una persona, el día que se pueda obtener un título, en fin. Pero este día va a quedar para la eternidad, el día que has aceptado a Cristo como tu Salvador. Que el Señor te bendiga.